Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Se prenden las alertas en el Poder Judicial de la Federación porque se enteraron en estas últimas horas que la aprobación de la desaparición de los fideicomisos se va a hacer en fast track, como se menciona, de manera muy veloz, en menos de una semana. Norma Piña tendrá que iniciar ya prácticamente la entrega de 15,000 millones de pesos. Esto aparte del recorte al presupuesto que se haría al 2024. Esto la llevó a la movilización. Y no crean que los ministros van a salir a marchar, sino con los empleados del Poder Judicial de la Federación. Incluso al líder sindical ya lo envió a la Cámara de Diputados a defender su posición, pero sobre todo a preparar una lista o una batería, como se le dice, de amparos y de controversias constitucionales para frenar esta decisión, en donde los ministros se convertirán una vez más en jueces y en parte. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está todo este escenario en donde también hay que decirlo, la presión ha crecido tanto también de los ciudadanos hacia el Poder Judicial, que han tenido que echar algunas decisiones para atrás, como en el caso de Liz María Aguilar, en donde la Corte votó en contra de este brazo derecho de Norma Piña en el máximo tribunal. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar el día de hoy, viendo cómo empieza Norma Piña a mover sus piezas en este juego de la política con tal de guardar en la bolsa aproximadamente 40,000 millones de pesos, que no es poca cosa. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente con lo que se viene adelantando desde el Poder Legislativo. Y es que Morena ya tiene todo listo, incluso ya es algo que está avanzando en estos momentos, que es el recorte express de estos 15,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación con la desaparición de 13 fideicomisos, que es algo que ha venido anunciando desde hace tiempo Morena, pero que finalmente ya está llegando el momento para tomar esta acción. La bancada y los aliados alistan la aprobación fast track de esta reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos en total. Incluso la junta directiva de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Erasmo González circuló el dictamen la mañana de este miércoles y convocó a sesión el próximo martes para aprobar el proyecto al que no se le movió ni una sola coma. O sea, básicamente esto estaría aprobado en comisiones la próxima semana. Con la mayoría de los votos a favor de Morena, PT y El Verde, se aprueba que esto sea turnado a la mesa directiva para que un día después, el próximo miércoles, se someta a votación en el Pleno. Ahora, es muy importante, y yo creo que esto también está siendo valorado por parte de los diputados de la Cuarta Transformación, cumplir con el, vamos a decirlo así, debido proceso. Hay que recordar que esto es lo que ha tomado la Suprema Corte para echar atrás varias leyes. Es que no se cumple el proceso legislativo, es que no se discute lo suficiente. Entonces, lo que debemos de anticipar y lo que se debe de anticipar en el lado de la Cuarta Transformación es una discusión que tarde cuando menos un par de días, que eso es lo que quieren los ministros, y con esto no darles la justificación para echar atrás esta ley. Esta es una ley, es diferente al presupuesto en donde se revisan números y se establece una cantidad. No, esta es una iniciativa que desaparece los fideicomisos. Y sobre todo también, ¿por qué? Porque la gran mayoría de estos recursos terminan beneficiando a la Suprema Corte, en particular a los ministros de la Corte. Incluso también el propio Ignacio Mier habló sobre este asunto hace un par de días y sobre todo deja muy claro cómo están tratando ellos de utilizar o jugar con las cifras. Porque está la burocracia dorada, que es la que recibe estos grandes beneficios, pero ahora lo que quieren hacer es utilizar a la base trabajadora para proteger estos beneficios. Quieren confundir la gimnasia con la magnesia, porque Morena no está en contra de los sueldos dignamente ganados por los empleados del Poder Judicial. No, está en contra de los lujos de estos personajes que además venden la justicia, como son los ministros, varios ministros de la Corte. Esto es lo que señaló Ignacio Mier. El presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los 3 órganos del Poder Judicial, tiene un presupuesto de 5,700 millones de pesos solo para efectos de control constitucional, controversias constitucionales
y denuncias por inconstitucionalidad. Y estos 11 ministros tienen un presupuesto de 5.700 millones, 11 ministros, para asuntos solamente de control constitucional. Pero además tienen un fideicomiso o 5 fideicomisos que sumados dan 6.600 millones de pesos. Es decir, es más grande el fideicomiso de compensación que el propio presupuesto que tiene anual y que lo lleva a tener ingresos directos para cada uno de los ministros por más de 10 millones de pesos al año para servicios personales, sueldos y todo lo que tiene que ver de servicios personales y servicios generales en torno a ellos. Es decir, más personal, viáticos, camionetas blindadas, comidas, hospedajes, vuelos de avión, gastos médicos mayores, el mantenimiento de sus casas, habitación, gastos como compra de lentes, en fin, todo un despilfarro que es lo que estamos revisando y lo vamos a tener que revisar. Otra cosa es el presupuesto de la Judicatura Federal, magistrados y jueces y toda la estructura de 55,000 trabajadores, fíjense, 55,000 trabajadores que están en el Poder Judicial, a nivel de impartidores de justicia, son 63,000 millones de pesos. Y no hay justicia, y le sangran, le quitan más de 1.500 millones de pesos para que se vayan al fideicomiso de la Suprema Corte. Porque esta es la trampa. Ellos piden el presupuesto, ellos piden el dinero supuestamente para la impartición de justicia y termina en estos guardaditos, en estos cochinitos que tienen ahí, que incluso como lo señala el propio Ignacio Mier, ya son tan grandes que superan el presupuesto anual. Se les podría asignar 0 pesos de presupuesto a la Corte y podría todavía sobrevivir nada más con los fideicomisos todo un año. Es absurdo y por eso también está buscando su desaparición. Pero esta misma trampa, esta misma tranza de los ministros en donde utilizan justamente la impartición de justicia y a los trabajadores para justificar sus privilegios es lo que están tratando de repetir en esta discusión. Incluso tras el anuncio del eventual recorte, el propio Poder Judicial a través de un comunicado, porque Norma Piña no da declaraciones, no da entrevistas, no da la cara, solo saca comunicados. Ellos aseguran que estas partidas no son para los ministros, sino son para miles de funcionarios que se van a ver afectados. Por ejemplo, sobre el servicio de alimentación de comedores, detalló que esto no es exclusivo para los ministros y ministras integrantes del Pleno, sino beneficia a 3,700 servidores públicos. En el caso de los utensilios, también dicen, bueno, son 3 comedores que dan servicio a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. No es a todo el personal del Poder Judicial de la Federación, es para una burocracia dorada. Sobre los recursos para gasolina, precisó que la partida se usa en 230 unidades que están, ahí sí, al servicio de la Corte y no solo para los 11 ministros. Bueno, es que los ministros tienen sus coches y además tienen sus trabajadores que a su vez les dan sus coches y todos ellos ganan más que el presidente López Obrador. Sí, eso es lo que sucede en ese máximo tribunal. Sobre la partida de seguridad, aclaró que se utiliza en todo el Poder Judicial, incluyendo la Corte, para garantizar la integridad de las personas que laboran en los distintos inmuebles. El rubro de anteojos es para 55,000 personas que laboran en el Poder Judicial. También el estímulo de la madre y del Día del Padre también tiene que ver con los empleados que hay, pues padres y madres allá en el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen ellos, y este es el argumento, si tú no recortas todo esto, entonces ya no vamos a poder ayudar o beneficiar a los trabajadores del Poder Judicial. Y aquí es donde también empieza a avanzar lo que es una estrategia política y legal. Política porque finalmente los trabajadores ya los empezaron a movilizar. Son los mismos trabajadores que, por ejemplo, se manifestaron hace unas semanas, bueno, ya hace varios meses, cuando se dio este plantón en contra de Norma Piña. Ellos fueron convocados por el sindicato de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estuvieron ahí apoyando a Norma Piña y varios de ellos destruyeron este plantón.
Sí, porque finalmente también el dirigente sindical fue reelecto hace un par de meses con Norma Piña al frente del Poder Judicial, en medio, por cierto, de muchísimas irregularidades denunciadas por los propios trabajadores. Ahora, estos señores estuvieron en la Cámara de Diputados y van a estar ahí justamente para hablar sobre las reformas, las leyes y los cambios que se quieren hacer, sobre todo con la extinción de estos fideicomisos, así lo reportó Álvarez Maínez. Recibimos al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial encabezado por Gilberto González. La mal llamada reforma judicial pone en riesgo los derechos de 50,000 personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, que es básicamente lo mismo que dice el comunicado del propio Poder Judicial de la Federación. Y esto está contemplado y analizado tanto en el análisis de los recortes presupuestales como en la desaparición de los fideicomisos. Por ejemplo, en el dictamen de los fideicomisos se reconoce que si bien la reforma que se está impulsando con esta extinción de los fideicomisos no afecta los derechos laborales básicos, ya que los recursos se encuentran previstos por la ley, sí tendrían impacto en prestaciones complementarias de las y los trabajadores, y puede advertirse que los fondos a los que se hace referencia en la iniciativa refieren aspectos como pensiones complementarias, prestaciones médicas adicionales, remanentes presupuestales, mantenimiento de casa habitación, apoyos médicos complementarios y apoyos extraordinarios. O sea, como lo dice su nombre, todo es complementario, todo es extraordinario, todo es adicional. Nada de esto les corresponde por ley. Simple y sencillamente ellos se autoestablecieron estos beneficios que se piensan extinguir en estos fideicomisos, pero sí se está cuidando que no se afecte a los trabajadores. Por ejemplo, también lo que se menciona, como puede advertirse, se trata de prestaciones adicionales que resultan independientes de los derechos básicos laborales asegurados por la ley. O sea, estos no se van a tocar. Esto es lo que se va a mantener y con esto se va a tratar, porque esto es lo que se viene más adelante, de evitar que en un proceso legal se eche atrás la reforma, porque ya lo anunciaron. También la idea de los trabajadores de ir con los diputados es justamente ir coordinando estos esfuerzos. Por ejemplo, ahí hablábamos de Movimiento Ciudadano, pero también el PAN azul, porque es el PAN naranja, ahora también el PAN azul, está en esta misma sintonía. Por ejemplo, lo que señalan los panistas es que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. O sea, ya ellos se están preparando porque esta ley secundaria Morena la puede aprobar sin la necesidad de la oposición. Y es que dice Saúl Telles, el diputado del PAN, que la Comisión de Presupuesto, que es donde se está impulsando este dictamen, no tiene competencia para llevar a cabo el análisis de la iniciativa, que es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal del Trabajo, pues que tiene que ver con estos fideicomisos en donde están varias prestaciones adicionales. Considero además, dice el diputado panista, que la iniciativa es agresiva y va en contra de las prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que es aberrante, que propone que Morena llegue a pasar en el Pleno de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la facultad que nos da la Constitución de imponer la inconstitucionalidad. ¿Dónde? Ante la Suprema Corte. Es increíble, pero ahora esto tiene que terminar ahí. Efectivamente, tiene que terminar en este máximo tribunal una reforma que afecta al Poder Judicial. Y ahí es donde el asunto entra en pronósticos reservados. ¿Por qué? Porque además ya nos enteramos cómo funciona todo esto. Lo de los amparos, lo de las controversias. Sabemos que las controversias son impulsadas por el despacho de Claudio X González, en donde pues ahí se ha visto beneficiada Xóchitl Gálvez. En el caso de los amparos, también ya sabemos que son asociaciones civiles en donde participan directamente los ministros, como Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, como en el caso del Instituto Mexicano del Amparo, los mismos que se ampararon en contra de la distribución de los libros de texto gratuito. Esa es una realidad y eso es lo que se tiene que enfrentar. Ahora, entiendo yo que también se va a buscar aprobar esto de los fideicomisos lo más pronto posible, porque obviamente la parte que sigue es esto, el pleito legal, en donde los ministros van a tratar de mantener el control de los sindicalizados, ofreciéndoles la idea de que van a defender sus privilegios, cuando en realidad
ellos se están llevando la tajada del león. Ahora, lo importante también es que dentro de todo esto, la opinión pública, los mexicanos, que estamos fuera de todo esto y que también estamos reclamando al Poder Judicial que actúe con rectitud, pues ya empieza a tener efecto. Una de estas situaciones que se ha dado, por ejemplo, es que una de las decisiones de Luis María Aguilar ya se echaron para atrás, como el tema de la suspensión con la repartición de libros de texto en Chihuahua. La Suprema Corte avaló que Luis María Aguilar hizo mal las cosas y echó para atrás la decisión. Y con esto también, pues empieza a tratar el Poder Judicial a mantener, vamos a decirlo así, cierta imparcialidad en lo que es estos procesos y decisiones legales, porque saben que mientras más fuerte sea la presión ciudadana, más difícil va a ser de justificar estas decisiones. Pero bueno, esto es lo que viene sucediendo en el Poder Legislativo. Esta es ya la estrategia que se está armando en el Poder Judicial de la Federación y viene una discusión importante porque ahora vamos a hablar de esto, de los lujos y de los privilegios, en donde en el Poder Judicial se han llenado de dinero, en donde tienen ahí estos cochinitos, estos miles de millones de pesos guardados y que, bueno, pues se los gastan en ellos, cuando realmente se tiene que gastar en la impartición de justicia. Pero bueno, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima, con mucha más información.